Hola a todos, bienvenidos un día más a otra entrevista del canal. Hoy estoy con Jordi Mercader, que es el CEO de InvestMe, que es una de las plataformas de inversión indexada. Bueno, él ahora nos explicará un poco más qué hacen, pero que hoy ha venido a hablarnos de un producto un tipo de producto de ahorro, entre ahorro e inversión es un poco una mezcla que ahora, como tantos otros, al subir los tipos de interés, están resurgiendo y nos va a aclarar todas las dudas que tengamos al respecto y a contarnos, pues para quién puede ser interesante este tipo de productos, en qué circunstancias son convenientes y no, y bueno, todo lo que solemos hablar aquí siempre, que es muy fácil para que todos lo podamos entender y saber si puede ser interesante para nosotros o no. Así que antes de nada, muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí y por Muchas, haberte muchas gracias, prestado. muchas gracias por invitarme, Natalia, y encantado de estar con vosotros. Nada. Bueno, pues como estaba diciendo así un poco de una manera muy fácil. Ahora digamos que no se habla, o sea, los temas van un poco por moda, ¿no? Entonces hemos pasado años pues hablando de cripto, que ahora de repente ya nadie quiere saber nada, de otro tipo y de repente ahora han resurgido con los tipos de interés un poco los productos de ahorro, ¿no? Que digamos que durante unos años pues el ahorrador no tenía opciones. O sea, a mí la gente me preguntaba y digo, es que no hay nada. O sea, es que realmente o te ibas a otro tipo de productos un poco más arriesgados, con un poco más de riesgo, pensados una inversión más a medio o largo plazo, o es que no había verdaderamente oferta, pues porque los tipos estaban muy bajos. Pero ahora que vuelven a estar más altos, sí que hay mucha oferta y sí que yo noto mucho interés. Sí que la gente me pregunta por las letras del tesoro, pues si los depósitos vuelven o no vuelven, etcétera. Y en esto, pues vi que vosotros sacabais lo que llamáis la cuenta de ahorro, ¿no? De InvestMe, pero que es realmente un producto basado en una cartera de fondos monetarios, si no me equivoco. Entonces, Correcto. bueno, pues para empezar por el principio un poco, que nos explicaras qué son los fondos monetarios, en qué consiste este tipo de productos, si son para gente, el ahorrador conservador o para perfiles más arriesgados o cómo. Muy bien, pues a ver, en primer lugar, déjame decir que la cuenta de ahorro que hemos añadido no es más que una cuenta o una cartera más dentro de la oferta de Investme, ¿eh? Nosotros, en realidad, pues empezamos haciendo carteras de fondos indexados, ETFs y planes de pensiones, pero siempre tuvimos en mente un poco la visión de ayudar a la gente a planificar su vida financiera. Entonces, siempre pensamos en los cuatro objetivos principales que tiene una persona: ahorrar o crear un fondo de emergencia, después objetivos financieros a medio y corto plazo, objetivos financieros a largo plazo o incluso la jubilación. Entonces, esta cartera de ahorro la planteamos como en esta visión holística de nuestra forma de pensar. Para ir concreto a contestar tu pregunta, esta cartera le llamamos cuenta de ahorro, porque es una cuenta, en realidad es una cuenta de valores orientada al ahorro. Pues lo que tiene dentro son como mínimo dos fondos monetarios, ¿vale? ¿Qué es un fondo monetario? Un fondo monetario es, los fondos monetarios hay de muchos tipos, ¿vale? Los fondos monetarios que nosotros usamos son fondos monetarios orientados al cortísimo plazo, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de usar fondos monetarios de cortísimo plazo? Que no hay lo que se llama fluctuación, porque no hay riesgo de tipo de interés. Después, si queréis, nos metemos lo que es el riesgo de tipo de interés, pero para que nos entendamos, no hay fluctuación y estos fondos que usamos van a replicar, o su benchmark son los tipos de interés del Banco Central Europeo en este caso, o del Banco Central o de la Fed en Estados Unidos, porque también hacemos la versión en dólar. Entonces, que en concreto esta cuenta de ahorro es una cuenta formada por los dos fondos monetarios que creemos que lo están haciendo mejor en ese objetivo de obtener el tipo de interés. En este caso sería el EORIA, no el Euribor. Sabéis que hay diferentes tipos de interés en los bancos centrales. Sería la parte baja de los tipos de interés, es donde pueden acceder estos fondos. Y básicamente lo hacen esto usando vehículos de cortísimo plazo. Dentro de los fondos monetarios hay depósitos, hay letras, hay bonos de cortísimo plazo. Y una forma que nos gusta explicarlo es como si cada día fueras al banco y me diera un depósito
el equivalente de un depósito de un día. Entonces, esto tiene la virtud de que pues, no tiene volatilidad, no tiene riesgo de tipo de interés y podemos prometer una TAE, una rentabilidad, en este caso no sería exactamente un tipo de interés, una TAE, que está muy ligada al tipo de interés, al tipo de interés oficial de los bancos centrales. Es decir, ahora mismo esta TAE está en el 1,9 en euros y está en el 4% en dólares. Y la ventaja es que se irá ajustando automáticamente a medida que los tipos suban. Es decir, que de aquí 15 días probablemente estaremos en el 2,4 o 2,5 y a lo mejor a finales de año estaremos en el 3%. Vale, o sea que para recapitular un poco y explicarlo un poco, digamos que básicamente esta cuenta de ahorro sería una cartera de fondos que tiene dos fondos que, para que lo entiendan, que serían tipo fondos indexados, pero que en lugar de replicar el comportamiento de un índice, como puede ser el IBEX o el Euribor, están replicando lo que hacen los tipos de interés del Banco Central Europeo uno y de la Fed en Estados Unidos el otro, ¿no? O sea que al Sí, final lo que quiere es moverse como se mueva el tipo de interés. correcto. Es decir, un matiz solo, estrictamente hablando, no se pueden considerar fondos indexados, porque de hecho No sé. hay unos gestores que para conseguir esos objetivos son los que están seleccionando qué tipo de activos van a hacer lo mejor para conseguir ese objetivo, pero a la práctica se comportan como un fondo indexado porque un fondo indexado en definitiva es un índice y llegar a obtener rendiendo ese índice o con unas diferencias. El objetivo es muy similar. Vale, o sea que hay unos señores, yo siempre digo, que lo que están haciendo es decir en qué tipo de productos, letras del tesoro, bonos de corto plazo, depósitos o lo que sea, tengo que invertir el dinero de estos fondos monetarios para conseguir el mismo resultado, la misma evolución que el tipo de interés, el europeo y el americano, ¿no? O Correcto, sea que eso. al final lo que puede esperar, digamos, el usuario que ponga su dinero en esta cuenta es más o menos que vaya en consonancia, o sea, que su rentabilidad que va, porque como bien dices, no es un tipo de interés lo que te dan, sino es una rentabilidad, porque al final, aunque te dé una rentabilidad parecida al tipo de interés, es un producto de inversión más que de ahorro puro y duro, ¿no? Sí, sí, correcto. Nosotros le llamamos cuenta de ahorro para que la gente entienda que está Entiendo. enfocado al ahorro y sobre todo para que entienda que no hay riesgo. Es decir, cuando digo que no hay riesgo, eh, después sí que eso nos ponemos un poco técnicos lo que es el riesgo del tipo de interés, pero al ser de tan cortísimo plazo, tú sabes que, por ejemplo, el año pasado la renta fija, que no es fija, los bonos se pegaron una torta importante precisamente por el tema de la duración o los cambios de los tipos de interés. Pues aquí, en estos fondos monetarios, los que usamos nosotros, ese riesgo no está y eso es la gran virtud, ¿no? Que una única volatilidad es, en este periodo, el incremento del tipo de interés provoca esa volatilidad, es decir, que a diferencia de un depósito, nosotros, la cuenta no tiene un plazo, no tiene una maduración, no tiene penalizaciones, es decir, tú pones el dinero y vas viendo cómo cada día te dan ese trocito para simplificar, digamos, ese 2%, te dan la parte alícuota, no como un pago de interés, sino como más valor de la cuenta y vas viendo cómo a escalitas vas subiendo tu cuenta. Y Vale. eso, pues, es un tema que hacía mucho, de hecho, cuando creamos Investme ya pensamos en hacer ese tipo de carteras. No era posible en el 2017 cuando lanzamos Investme, pero siempre para complementar un poco esa visión holística de lo que es la planificación financiera de una persona, lo veíamos como un instrumento interesante a efectos de complementar esa vida financiera, ¿no? Hay una parte muy importante que es que como esos fondos acumulan, lo que recibes es esa rentabilidad en bruto. Es decir, cuando tú haces un depósito, cada mes, pongamos por el caso, te dan el bruto y te restan los intereses y te dan el neto, ¿vale? En cambio, aquí no, aquí vas acumulando el bruto. Y como son fondos traspasables, imaginemos que alguien ponga 10.000 euros y de aquí un año, pues dice, oye, pues mira, tengo 12.000 o tengo 11.000.
porque ha ido poniendo más dinero. Pues oye, puedo invertir 5.000 a un plazo más largo, en un horizonte más largo, pues traspasa una parte de esa cartera, pero siempre con el bruto. Se lleva el bruto porque es un fondo traspasable, con lo cual diluye o no diluye, difiere la fiscalidad hasta que definitivamente tiene de exponer el dinero. ¿Vale? Vale, bueno, aquí es que has dicho muchas cosas interesantes que es importante, así que voy a recapitular un poco y me corriges si en algún momento me equivoco, porque es importante que se queden con esto. O sea, estos fondos monetarios, yo expliqué, el que no se acuerde, que vaya y vea el vídeo, el problema que pasó con la renta fija el año pasado y expliqué el concepto de duración un poco y por qué ha habido estas variaciones. O sea, que el que tenga dudas, que vaya y busque el vídeo, que es muy corto y estaba explicado bastante fácil. Entonces, básicamente, estos fondos no tienen ese riesgo. O sea, lo que puede pasar es que varíe la rentabilidad que te dan si varía, o sea, si el Banco Central Europeo en lugar de subir los tipos los baja, podría variar tu rentabilidad, pero no realmente el entrar en el capital que tú tienes invertido. No es que lo puedas perder porque no tienen volatilidad de precio, digamos, ¿no? O sea, es como si fuera la duración tan corta que básicamente no tienen riesgo de tipo de interés, ¿verdad? O sea Sí, que ese es el primer aspecto importante porque, y lo que decías tú, después de las tortas que hubo el año pasado en renta fija, en definitiva no deja de ser un activo muy parecido a la renta fija, pero se llama monetario por lo que he explicado antes, ¿no? Pero ese es un aspecto muy importante tener en cuenta. sí, o sea que A tú tu menos, dinero no lo vas a perder porque está perfectamente diversificado en un montón de inversiones distintas, con lo cual riesgo de crédito real tampoco tienes y además riesgo de variación de precio, volatilidad, como son duraciones tan cortas y productos tan seguros, tampoco tienes exposición a las. Lo que puede sí, variar es la rentabilidad que te den, que no está garantizada. No es como un eh, depósito que te dice, te doy un 0,8%, ¿no? correcto. Nosotros, de hecho, lo llamamos TAE variable. Uh-huh. ¿Por qué llamamos TAE variable? Porque cada vez que hay un cambio, hemos hecho ya 3 cambios, empezamos con el 1,05, en mediados de enero dijimos subimos al 1,40 y ahora a mediados de febrero subimos al 1,90. Le llamamos variable por ese motivo. Esa TAE es desde hoy a un año vista, si dejas el dinero vas a tener 1,90 con la información que tenemos hoy. ¿Vale? Pero si los bancos suben más de lo previsto o los bancos centrales, la FED o el Banco Central Europeo, podría ser más. Y si bajan, que este año no parece que sea lo previsible, podría ser un poco menos, ¿no? Sí, sí, sigamos con ese ejemplo. Seguramente de aquí una semana la señora Lagarde va a subir el tipos un medio punto más, pues Uh-huh. lo más probable es que nosotros podamos decir, o seguro, que subiremos al 2,40. Vale. Y así la cuenta va siguiendo de forma automática los tipos de interés y la gente no tiene que ir a la caja del mejor depósito, porque de hecho no es un depósito. Claro, digamos que eso está pasando, que a mí mucha gente sí que me pregunta, porque es verdad que la subida de los tipos en España, por lo menos, está tardando mucho en trasladarse a los depósitos, ¿no? O sea, digamos que están subiendo muchos más, la gente nota, dice, a mí la hipoteca no hace más que subirme la cuota, sin embargo, la remuneración de ahorro en el banco o sea, se está trasladando y bastante despacio, ¿no? De lo que son el tipo de interés de referencia al depósito y, sin embargo, estos productos, el traslado es mucho más directo. Sí, hemos hecho estudios al respecto. De hecho, emplazo a la gente que quiera seguir nuestro blog, que hacemos mucha literatura relacionada con esto. Y precisamente en la última publicación mostrábamos de que nuestro tipo es 8 veces la media De de lo que están dando los depósitos en media en España. Es cierto que hay alguna entidad que ha empezado a hacer ofertas, pero digamos, cuando se compara nuestro producto es como si compararas con un depósito a la vista. Es decir, un depósito, si hacemos una rápida comparación, si me permite, no sé si es útil, pero sí, digamos que primero, hay una desventaja, y la desventaja es el desconocimiento. Es decir, la gente siempre asocia ahorros a un depósito o a una cuenta bancaria. Lo nuestro no es una cuenta bancaria, sí que envían el dinero a una cuenta bancaria, pero después esto se traslada a fondo monetario. Eso sería una desventaja de entender qué es, ¿no? Entonces, desconocido. las garantías también son diferentes, es decir, un Sí, eso te iba a depósito preguntar ahora.
Vale, pues ya te anticipo, la respuesta es un depósito o una cuenta bancaria está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos, mientras que una cuenta de valores está protegida por el FOGAIN. Las coberturas son las mismas, ¿eh? Pero con para mí una gran ventaja. Cuando haces un depósito, pones el dinero en un banco. Es cierto que los bancos pues tienen una regulación muy importante y están muy protegidos, pero imaginemos que esa cuenta pones el dinero en centenares de bancos, ¿eh? Porque de hecho son dos fondos monetarios de dos grandes gestoras que dentro tienen pues centenares de posiciones. Entonces, a nivel de riesgo, hay gente que asocia menos riesgo a un banco, pero en realidad, bueno, estos fondos monetarios están clasificados como 1 de 7, un depósito está clasificado como 1 de 6. Tiene menos riesgo, pero si te lo analizas un poco en detenimiento, pues verás que posiblemente tengas, o sea, yo me siento, y Jordi Mercader, me siento más seguro en ese tipo de cuentas que en una cuenta Bueno, bancaria. eso, te interrumpo solo un momento porque esto también he dedicado mucho tiempo a explicarlo porque es algo que a veces no se entiende bien. Es que es exactamente, o sea, tú cuando pones tu dinero en un depósito, tu dinero está en el balance del banco en el que tú lo pones. Es decir, si quiebra el banco, lo que te cubre el fondo de garantías de depósitos hasta 100.000 euros, pero realmente tu dinero pasa a formar parte de esa quiebra, como si dijéramos. Mientras que si tú tienes tu dinero en un fondo de inversión, como sería el caso de un fondo monetario, tú eres directamente dueño de todas las distintos activos, inversiones que ha hecho ese fondo de inversión. O sea, aunque quebrara InvestMe o aunque quebrara la gestora del fondo monetario, tu propiedad no se vería afectada, porque tú eres dueño proporcional de cada una de los fondos, de las letras del tesoro, de lo que sea que tenga. Correcto, tendrían que pasar muchísimas cosas para Sí. que realmente estuvieras en riesgo. Es cierto que también un depósito bancario, pues si el banco es Sí, el sólido, pues riesgo hoy también. en día en Europa es bajo. Y por eso decía que hay un defecto que es entender que también se puede ahorrar vía otros vehículos. En este caso, nosotros no somos un banco, somos una agencia de valores, ¿eh? Bueno, esa diferencia pues hay que entenderla, ¿no? Pero una vez entendido esto, yo te diría que todo lo demás son ventajas. ¿Por qué? Porque un depósito tiene un plazo y en ese plazo, lo mínimo será solamente un año. Nuestra cuenta de ahorro no tiene un plazo. Digamos que el plazo sean 5 días, el tiempo de hacerlo líquido. Claro, eso va asociado a que no tienes penalizaciones, es decir, nosotros nos pides el dinero y en 5 días tendrás el dinero. En un depósito, normalmente tienes que pensar, ¿qué dinero necesito de aquí a un año? ¿No? Pero es que a veces no estamos seguros, ¿no? Yo tengo gente que ha invertido con nosotros en nuestra cuenta de ahorro que tiene un dinero muy importante para comprar un piso, pero ese piso a lo mejor tarda 3 años en tenerlo, pero como lo quiere tener disponible, entonces en esas circunstancias pues es muy útil. Después no hay límite, es decir, un depósito normalmente el banco te dice, sí, pero hasta Hasta 10.000, 15.000, nosotros tenemos cuentas de ahorros ya con centenares de miles de euros o incluso algún millón de euros, porque la gente lo ve como muy flexible, ¿no? Bueno, y en cuanto al tema de seguridad, ya te lo he contado, la diferencia. Uno tiene una cobertura, otra tiene la otra, ¿no? Vale. O sea que. Y la muy importante es la fiscalidad. Hmm. No sé si quieres que entre en detalle en ese Sí, tema. sí, ahora sí, pero bueno, voy a, a recapitular. O sea que esto, al ser fondos de inversiones, no hay límite, no hay una inversión máxima, no hay un plazo ni mínimo ni máximo. O sea, tú puedes meter tu dinero mañana, sacarlo pasado o dentro de año y medio, da lo mismo. Con lo cual, eso también es verdad que para gente, por ejemplo, que mucha gente me pregunta, si estoy ahorrando para una casa, y digo, claro, depende. Si quieres tenerlo más o menos por si la encuentro mañana o encuentro la casa que quiero dentro de un año y medio, pues puede ser una opción también. Entiendo entonces que no tiene comisiones de suscripción ni de reembolso, ¿o sí? No, nosotros, Invesme sí, el 1,90 es el neto entre lo que da el O sea, la fondo y, TAES con. es decir, que estos ¿Tiene fondos comisión? tienen que dar un 2,5%. Hay la comisión del fondo, que está en torno al 0,10, 0,15, y nosotros cobramos 0,25 y hay un 0,10 de custodia. Es decir, este 1,90 que publicamos ya es el neto Neto. después de todas estas comisiones. Pero no hay comisión de suscripción ni de retirada. Es decir, pones 100.000 euros, de aquí 3 años tienes 105.000, 106.000,
Si necesitas dinero, en 5 días, el tiempo que necesitamos para liquidar esas posiciones, tienes el dinero en tu banco sin ningún tipo de penalización. Y esto vale para 3 años, 2 años, o te has equivocado, o el caso del piso de esta amiga, que tengo un caso de su amiga también que está en ese caso, y le sale el piso de aquí 3 meses, y nos dice, oye, Jordi, de aquí una semana tengo que hacer la escritura. Pues en una semana tiene el dinero en su banco. Vale. También, que antes lo iba a decir, pero luego no lo he dicho, los rendimientos se van acumulando, con lo cual es rentabilidad compuesta, ¿no? O sea, no se van repartiendo los dividendos ni nada, se van No, acumulando y es interés compuesto. Bueno, correcto. rentabilidad compuesta en este caso. Sí, básicamente lo que ve gráficamente una persona es que cada día le sube unos escaloncitos que es acumulado, y a final de mes a veces se ve una pequeña bajadita porque es cuando cobramos la comisión, pero básicamente ve casi una línea recta que va subiendo al ritmo de esa TAE, que era el 1,90, y esperemos que de aquí pronto llegue al 2,40 o al 2,50. Vale, o sea que si para este año calculáis que pueda estar un poco por encima del 2 al final. Bueno, La, hemos hecho un cálculo, lo hemos explicado recientemente, hemos hecho una estimación de cuál sería la rentabilidad esperada combinando las expectativas que hay de tipo de interés, y creo que el último número era en torno al 3,5%. ah, ah, TAE, digamos, ponderando los 3 años. ujú. Pero eso, para aclararlo, quiere decir que este año me gustaría en torno al 2,5, porque está previsto que los tipos suban al Ujú. 3, el año que viene me gustaría en torno al 3,25, y si el Banco Central Europeo, que sabemos que se equivoca tanto más que nosotros, sube hasta el 4%, pues esa TAE compuesta estaría, si no recuerdo mal, en torno al 3,5%. Lo podéis ver en nuestro blog donde lo hemos publicado. Vale, fenomenal. Ya solo por curiosidad, ¿qué proporción depende del Banco Central? O sea, ¿qué proporción de americano y europeo tiene más o menos la cartera? Bueno, nosotros tenemos, no, la cartera está o en euros o en dólares. La Vale. cartera en euros es totalmente en euros, y es el cliente que tiene que decidir si quiere una cuenta de ahorro en euros o una cuenta de ahorro en dólares. La Ujú. cuenta de ahorro en euros está expresada solo en euros. La cuenta de ahorro en dólares está expresada en dólares. Y aprovecho a contestar una pregunta que nos hacen a menudo. Oiga, yo quiero la del 4%, porque la de dólar está mucho más O alto. sea, quiero decir, perdón, o sea, que la cuenta en euros no tiene exposición al tipo de interés americano. No, Vale, exacto. La cuenta vale, en, eso es lo en que no me había euros, quedado a mí claro. sí, la cuenta en euros está ligada a los Al- tipos en la zona euro, que vale. están en torno al 2,5% en bruto, y con los gastos que he dicho está en 1,90. Y la versión en dólares estamos publicando un 4%, porque los tipos Ujú. de interés en Estados Unidos Está son muy- mucho más altos. Pero ujú. claro, esto es bueno Sí. explicarlo, porque la gente nos dice, pues yo quiero la del 4. Bueno, un momento, la del 4. Tú cobras en dólares, tienes tu vida en dólares. Cuando estás comprando dólares, estás asumiendo el riesgo del tipo de interés. Entonces, Sí, eso es sobre todo, importante. hay que tener en cuenta que si tienes una parte de tu vida en dólares, pues puede ser interesante. Si cobras en dólares, puede ser interesante. Pero si estás eminentemente expuesto al euro, pues a lo mejor no te interesa complicarte la vida, Correr el ¿no? riesgo, porque eso sí Sí. que tendrías el riesgo tipo de interés, lo asumes tú 100%. Exacto, exacto. Así como las carteras que hacemos indexadas, nosotros controlamos Ah, intrínsecamente el, el riesgo del tipo de divisa. ujú. Aquí no, aquí es una cuenta, Vale. es similar. Aquí tienes un depósito en euros o un depósito en dólares. Entonces, en el de dólares, pues si lo haces es porque tienes interés específico en tener una parte de tu patrimonio en dólares, o porque ya estás expuesto en dólares, por alguna razón, porque tenemos clientes en 60 jurisdicciones diferentes, y tenemos gente de Latinoamérica, tenemos gente en China, tenemos gente en Australia, pues, y esa gente ya tienen Ujú. una exposición internacional y les conviene incluso más tener exposición en Vale. dólares. Bueno, eso sí que es muy importante porque, bueno, cada uno puede decidir si quiere tener exposición al dólar o no, riesgo de tipo de interés Exacto. o no. Entonces, la gente, por ejemplo, que tenga la cuenta en euros ligada al tipo de interés del Banco Central Europeo, lo que puedes esperar básicamente es que le pase lo mismo que su hipoteca variable, vaya, que si la hipoteca se le va encareciendo, el ahorro por lo menos le está dando más o menos en proporción parecida, depende de cuando le revisen la hipoteca o no, ¿no?
Sí, digamos, la diferencia para hacer un símil con una hipoteca, aquí lo que es en negativo, en la hipoteca aquí es en positivo, ¿no? La subida de los tipos de Exacto, interés nos va a favor. Este es un aspecto. También por seguir el ejemplo de la hipoteca, la revisión no es automática, normalmente te la hacen, exacto, tienes, va cada... y en cambio aquí, pues es prácticamente automático. Nosotros hemos comprobado que, pues cuando hay un cambio de tipos de interés, estos fondos empiezan a recibir el aumento al cabo de unos 10, 15 días. Y eso es uno de las actividades que hace nuestro comité, ¿no? Es siempre ver el fondo que más bien responde y saber cuándo lo podemos anunciar para ser consistentes con lo que esté dando el fondo. Es decir, normalmente nosotros cuando hay un cambio decimos de aquí 10 días seguramente publicaremos y estará y entonces ese día es cuando decimos ahora ya es efectivo. Vale. O sea, que le puede servir a la gente, por ejemplo, como un poco cobertura de lo que te está pasando con la hipoteca también, ¿no? Vas a tener, si sube mucho tu hipoteca, esto te va a subir también proporcionalmente. Sí, 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 es así. Y no sabemos exactamente qué va a pasar con el Banco Central Europeo ni con la Fed, pero sí que es cierto que parece ser que tenemos, o sea, ha cambiado, hay una cosa que ha cambiado radicalmente, que empezó a cambiar el año pasado, es que parece ser que hemos abandonado este mundo de tipos de interés cero o negativos, ¿no? Y eso, pues, bueno, sabíamos o preveíamos que un día pasaba y este producto lo tenemos pensado desde hace prácticamente desde el inicio, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a tener tipos positivos en Europa, dijimos, bueno, es el momento. Ya lo ofrecíamos de forma, digamos, específica para clientes internacionales en dólares, porque hace muchos meses que en dólares ya era posible, ¿no? Y ese aspecto de automatismo es muy interesante porque, claro, yo sé que hay gente que se dedica exclusivamente a poner su dinero en depósitos, ¿no? Pero claro, eso exige una estrés de ir buscando siempre el mejor depósito y en cambio aquí, pues a lo mejor no tendrás el mejor depósito, el mejor tipo, pero casi siempre tendrás de los mejores. Y de forma automática, para todo tu dinero y sin restricciones, no pedimos que traigas tu nómina, no pedimos que domicilies nada, solo te decimos, bueno, pues si te interesa esta ¿Hay cuenta de inversión ahorro, mínima? Perdona. 1.000 euros, 1.000 euros. Mil Vale, euros o en dólares lo hacemos a partir de 5.000. vale. Pero 1.000 En euros euros, creo que sí. 1.000 euros. ¿Y luego permitís la aportación periódica? O sea, se puede hacer, quiero poner 100 euros al mes como cuenta de ahorro, así un poco. Sí, sí, no solo lo permitimos, sino que lo incentivamos, tanto en esta cuenta como en las cuentas de inversión, porque sabemos que las aportaciones recurrentes pues, son una forma muy sana de ahorrar y de invertir, sobre todo es lo Vale. más O sea, que importante se en la. puede utilizar para automatizar mi ahorro y decir yo, bueno, primero tienes que poner los primeros 1.000, pero luego a partir de ahí puedo decir ya, y ahora quiero poner 50 euros al mes o algo así. Correcto, tiene Vale, varias formas de hacerlo, desde su banco, desde nuestra plataforma, usando Open Banking, que antes hablábamos de ese es tema, verdad. O sea, que no hay. tienes que entrar ni en la web de tu banco para organizar Si el la banco transferencia tiene bien, periódica. exacto, si el banco tiene bien integrada el Open Banking, no lo puedes hacer desde nuestra plataforma. Ah, fenomenal. Y otra cosa que antes, que también es muy interesante y que antes has empezado, pero luego te he cortado, es la fiscalidad. O sea, estos fondos monetarios, al fin y al cabo, son fondos de inversión, ¿no? Son un fondo de inversión, un tipo de fondo de inversión particular, pero como vehículos son fondos de inversión, con lo cual se benefician de esa fiscalidad ventajosa que tienen los fondos de inversión, ¿verdad? Sí, esto es un aspecto muy interesante porque, bueno, un depósito tiene una fiscalidad muy concreta. Tú pones el dinero, te da un tipo de interés y cada mes cobras y te restan automáticamente los impuestos. Esto no es así. Los fondos de inversión que usamos monetarios y en general los que usamos en las otras carteras son fondos traspasables. Es bastante conocido que en España el tratamiento de los fondos de inversión tiene un tratamiento Mm. especial, que quiere decir que cuando te mueves de un fondo al otro no tienes fiscalidad, esto es muy importante, pero antes de esto, lo importante es que aquí vas acumulando dinero en el fondo, es decir, es el fondo el que va acumulando lo que se llama el NAV, el precio del Fondo Monetario va aumentando unas décimas cada día y es ese valor el que sube y tu cuenta cada vez vale más, ¿no? Entonces vas teniendo más valor de tu participación en el fondo. Entonces, eso es bueno mientras estás en esa cartera o en esa cuenta y también es bueno
cuando desde esa cuenta pues decides a lo mejor invertir una parte de una cartera de fondos indexados nuestra en otra entidad y puedes movilizar parte de ese fondo siempre movilizando el bruto. Mientras tú lo hagas a otro fondo traspasable, pues estarás, si quieres in eternum, difiriendo la fiscalidad de tu cartera o tu cuenta de uso, en este caso. Claro, y que eso también lo hemos explicado muchas veces y haciendo un poco de ejemplos, ¿no? Que, es decir, si tú, por ejemplo, por lo que sea, dices, venga, empiezo con este fondo monetario, voy ahorrando, tal cual, vas acumulando tu rentabilidad, tu fondo va cada vez va valiendo más y de repente dices, bueno, ahora ya tengo una cantidad X y ahora quiero invertirla en un fondo indexado más a largo plazo para ahorrar para los estudios de los niños, la jubilación, lo que sea. Si traspasas directamente de ese fondo a la cartera de fondos o a lo que sea, que además puede ser vuestra, no vuestra, o sea, quiero decir, eso vale para cualquier fondo de inversión de España, de cualquier... No tendrías que tributar por las ganancias que hayas tenido en este fondo monetario durante ese tiempo, que es una ventaja, claro, porque como tú dices, inviertes el bruto, no inviertes el bruto menos lo que ya hayas tributado, con lo cual te va dando más rentabilidad otra vez Sí, lo sí, siguiente. correcto. Y también una cosa que me parece interesante es que también se puede utilizar, porque esto ha pasado también el año pasado bastante, se puede utilizar para traer dinero sin tributar de otro fondo. Es decir, Sí, lo puedes usar incluso como protección, ¿no? claro, Es decir, no sé, imaginemos un caso, ¿no? Pues que has invertido durante varios años y te sale la oportunidad de comprar un piso, o decides comprar un piso, pero has tomado la decisión, pero no encuentras el piso o no sabes si encontrar el piso en un año, en 2 años o en 3 años. Bueno, pues lo recomendable es si tú ya sabes que quieres comprar un piso, ese dinero mentalmente tú no sé, si tenías 50.000 y en varios años has acumulado 75.000, por decir una cifra, bueno, pues es probable que si tú ya has tomado esa decisión de comprar el piso, ese dinero para ti ya son 75.000 euros, con lo cual bloquear ese valor puede ser importante. Pero en cambio puedes estar 3 años buscando el piso. Bueno, pues puede ser una fórmula para, digamos, bloquearlos y aún así dándote pues, un interés interesante en este caso del 2,5, lo que vaya subiendo en los próximos años. Y mientras tanto los vas haciendo con el bruto, que claro. siguiendo lo que me preguntabas antes. Sí, o por Siempre ejemplo, y cuando el fondo de origen sea traspasable, que normalmente la gran mayoría normalmente lo son, y nosotros siempre usamos fondos traspasables en todas nuestras carteras. sí, por ejemplo, para gente que pasó el año pasado, a mí eso me lo preguntó mucha gente. Me ha asustado, ha bajado mi fondo, quiero cambiar, pero todavía no sé muy bien qué hacer. O sea, no sé. Antes, a lo mejor que rescatar, que una vez que has rescatado ya no hay tu tía, pagas por puedes pasarlo a un fondo monetario y decir, bueno, y ahora quiero volverlo a invertir, no, lo quiero rescatar poco a poco o de una vez o cómo. O sea, te sirven también un poco, pues a veces porque la fiscalidad muchas veces también depende del año. Puedes no querer rescatar todo de golpe, sino por partes. Entonces puedes utilizarlo también un poco para decir, bueno, pues ahora traspaso a un fondo monetario, lo tengo dándome una rentabilidad un tiempo y luego ya veré si lo vuelvo a invertir en algo más arriesgado o no, o lo rescato o qué. O para gente también que vaya poco a poco, que eso también es algo que cada vez se pregunta más, gente que esté desinvirtiendo, o sea, gente ya jubilada que a lo mejor esté organizando cómo va a ir deshaciendo sus inversiones, etcétera. Sí, básicamente sirve para muchas cosas. El objetivo más claro es constituir lo que se llama un colchón de seguridad, un fondo de emergencia, pero como tal también pueden ser un vehículo o una cartera o una cuenta, dile como quieras, para pensarte qué quieres hacer con ese dinero, ¿no? O si tú, pues, no sé, yo mismo que ya empiezo a tener una edad, pues hace unos años era más arriesgado y ahora pues mi fondo, Mm, digamos, de seguridad pues tiene que ser más grande, ¿no? Y aparte de tener mm. un dinero en el banco que necesito para comprar, para, no sé, mis actividades diarias, pues bueno, pues quiera tener un dinero, ese colchón mucho más grande, pero por otro lado, si te puede dar una rentabilidad, pues mucho mejor, ¿no? Sirve para muchos, Sí, es muy muy, versátil, la muy verdad. versátil.
Y pensemos pues que de 0 a 3 años, para horizontes de 0 a 3 años sería el vehículo ideal, ¿no? A partir de 2 años pues ya puedes tomar algún riesgo, pero nosotros siempre aconsejamos que idealmente pues cuando inviertas pienses a partir de 3 años, ¿no? Mm, Dinero que no sí. puedes necesitar en 3 años. Entonces, de esos 0 a 3 años, incluso para cosas de 3 meses, 6 meses, 9 meses, puede servir también. Mm. Sí, bueno, entonces, para recapitular un poco, resumir, yo siempre suelo decir que tienen que mirar siempre el ABCD de las inversiones o de los productos. Entonces, vamos a resumir un poco para ver que no nos hayamos dejado en nada en el tintero. Entonces, la rentabilidad. La rentabilidad no está garantizada, pero bueno, va a ir ligada porque está replicando el comportamiento. Vamos a asumir que hablamos del fondo en euros, ligado al comportamiento de lo que haga el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. O sea que si te sube la hipoteca, te van a dar esta cuenta de ahorro, este fondo monetario, te va a dar más interés también. Y como ahora en el corto plazo parece que hay muchas más papeletas de que los intereses sigan subiendo un poco más que bajen, pues lo normal es que vaya a más tu rentabilidad. Ahora, que la rentabilidad no esté garantizada no significa que estés poniendo en riesgo tu dinero. Porque lo que no. Sí, y pongamos un ejemplo al revés. Imaginemos, yo antes he explicado pues que a lo mejor a 3 años puede ser 3 y pico. Bueno, imaginemos que al tercer año empiezan a bajar los Baja. tipos. Bueno, pues en vez del 3, imaginemos que ha llegado al 3, pues te vuelve a bajar al 2,5 y de aquí otro año te baja al 2,25. Después, pero lo que te baja digamos, Es si la antes, rentabilidad, exacto, si yo hacía una no tu curva así, capital. pues esa curva empieza a ser un poquito menos empinada, ¿no? Y ahora, ¿cuándo empezaría a perder valor? Si se volviera en negativo. Y alguien nos pregunta, oiga, ¿y puede ser negativa esta TAE? Pues sí, podría llegar a ser Teórica, negativa sí. en 3 o 4 años, pero obviamente si eso se produce, pues seremos los primeros que decimos a nuestros clientes, oiga, mire, hasta ahora pues esto ha tenido sentido, mírese si ahora mismo pues esto le interesa con un tipo de interés del 0,25, pongamos el caso, Sí, ¿no? aparte que tampoco podrían entrar en negativo, pero no como puede pasar con la bolsa que se puede caer de un día para otro. No, Estas son decisiones del Banco Central que están informadas, son paulatinas, o sea, una vez que estemos ya por el cero no sé qué, pues te lo puedes empezar a plantear otra vez, Pero, ¿no? pero fíjate que esto en realidad también pasa con los depósitos. Si un día esto vuelve a Sí, pasar, si ahora empiezan a salir ofertas de los bancos, supongo que eso pasará, pues saldrán mientras los tipos sean positivos. Si de aquí 3 años vuelven a ser negativos, pues pues te tampoco te empezarán das a el depósito. cobrar por tu dinero como estaban haciendo Exacto. O sea, hasta hace poco. tampoco es tan diferente. ¿Eh? O sea, que la rentabilidad no está garantizada y va a seguir lo que hagan los tipos de interés. Y en cualquier caso, si volvieran a bajar y pareciera que volvieran a entrar en territorio negativo, siempre vas a tener tiempo para sacarlo. Correcto. Como quien. Y luego, pero riesgos de crédito, o sea, de perder tu dinero, no hay, y de precio, de que fluctúa al ser productos de duración muy corta y tampoco tiene exposición Para al ser precisos, sí que hay riesgo en sí. toda, pero digamos que el riesgo es muy similar o incluso menor que lo que haces en un depósito. Pero todos Exacto. sabemos que al final, Todo. Rentabilidad sin riesgo no hay. exacto, pero en el momento que dejamos en una institución dinero, pero digamos que es equivalente o incluso menor Que un, que en un depósito. De hecho, no hay riesgo de tipo de interés, por lo que decíamos exacto, antes, de que fluctúe el precio. ni O sea riesgo que de liquidez. exacto. Esa es otra que siempre digo, pero bueno, vamos por orden. Hemos visto la rentabilidad, hemos visto los riesgos. Riesgo de liquidez es verdad, ¿no? Es ese también, de que de repente vayas a sacar tu dinero y no tengas Exacto. contraparte. Que eso en el banco teóricamente también podría haber de corralito, pero bueno, No, pero no es digamos que bien. en el banco el riesgo de liquidez está si hay un plazo. Es decir, Sí, en una cuenta remunerada, cuando lo que se llama una cuenta remunerada en el banco, ahí no hay plazo. Pero normalmente cuando te ofrecen un interés interesante es en te depósitos. Y obligan. ahí, como hay un plazo, hay lo que se llama riesgo de liquidez, que no es más que, en este caso, la La penalización penalización, sí. que comporta el disponer de tu dinero antes de haber cumplido el plazo. Exacto.
¿vale? Y luego, si contratases el que está en dólares, entonces sí tendría riesgo de tipo de interés. Si contratas el que está en euro, no. Y luego las comisiones, hemos dicho que de suscripción, reembolso y tal no hay nada. Tú puedes meter tu dinero cuanto quieres. Pasados los 1.000 primeros euros de inversión mínima, luego ya puedes hacer aportaciones periódicas. Tanto aportaciones como ir sacando al ritmo que tú quieras, cuando tú quieras, eso no es ningún problema. Que eso sí que es un producto muy líquido al final. Ujú, ujú. Y los costes hemos dicho que no tenías ni de reembolso y luego tienes la comisión de las comisiones del propio fondo más la que cobráis vosotros, ¿no? Exacto, ¿no? Por ser específicos, los fondos creo que recordar que tienen un TER que se llama el coste total del 0,10 o 0,15, creo que es algo diferente. Nosotros cobramos un 0,25 que va bajando en función del volumen. Si alguien pone algún millón, que algunos tenemos, pues es 0,13 o algo así. Y después hay el de la custodia, porque hay un custodio que custodia la cuenta de valores del cliente, que es otra seguridad más, ¿no? Total, todo sumado es un 0,35 explícito, es decir, que se ve, y si lo sumamos todo es un 0,5%. Pero ese número es anecdótico porque nosotros cuando publicamos la TAE Está ya incluido. está descontada. O sea que ¿Vale? cuando publicáis la TAE ya va con todas esas comisiones quitadas, con lo cual si Exacto, la TAE exacto. pone un 1,9, esa es tu rentabilidad Eh, neta. esa es la bruta antes de impuestos, neta de comisiones, bruta antes de Brutantes de impuestos. impuestos, sí. Lo que hemos dicho, entonces ya tenemos la liquidez, también la hemos cubierto y luego nos quedaría la fiscalidad, que como hemos dicho tiene la misma fiscalidad que cualquier otro fondo de inversión, de forma que puedes traspasar de un fondo a otro sin tributar entre medias y el día que hagas ya el rescate final, que ya lo pases a una cuenta corriente, como quien dice, ese día tributarías por la plusvalía en las mismas bandas que los fondos de inversión en función de lo que Eh, hayas ganado. Eso es correcto, pero déjame matizar la cuenta de ahorros en dólares, como están enfocadas casi siempre para gente fuera de España, lo hacemos con ETFs, ¿vale? Vale. Entonces ahí, y Sí como son que extranjeros, ahí no tienes la ventaja de los fondos. Digamos que no. la cuenta de dólares ya una funciona eso. Sí que tienes la ventaja de la acumulación, ¿vale? Vale. Pero como ya un extranjero pues no tiene una persona, sabéis que el régimen de diferimiento fiscal de los fondos Es muy solo español, sí. es español y solo para españoles, para residentes en España. Entonces, eso no aplica a las carteras en dólares porque lo hacemos con ETFs y sí que tienes la ventaja de la acumulación mientras lo tengas, pero ahí sí que si traspasas, pues La ETF es equivalente a una acción al final, así como si hubieras sí, comprado acciones. sí, un ETF es un fondo nuevamente indexado que cotiza en bolsa, Por como eso, si que fuera una acción. compras y tiene la misma fiscalidad que comprar una acción de Telefónica Exacto, o exacto. lo que sea, efectivamente. Y creo que eso era todo. O sea, que al final este tipo de fondos, ¿para quién y para qué son interesantes esta cuenta? Son interesantes para el dinero de corto plazo, dinero que necesitamos en el corto plazo, digamos de cero, no digamos cero porque tampoco tenía sentido, de 3 a 3 años, De para tres crear meses tu a tres. fondo, para crear tu fondo de emergencia o tu control de emergencia, para dinero que no tenemos seguro si lo vamos a necesitar, eh, como puente para tomar decisiones importantes en nuestras finanzas y como refugio si nos hemos equivocado en nuestros planes de inversión. Nosotros, como sabes, hacemos carteras de fondos indexados, de planes de pensiones, donde están pensados para plazos más largos y, de hecho, tal como te decía al inicio, vemos esta cuenta como una parte de esa planificación financiera que deberíamos tener, ¿no? Y cuando lo enfocamos específicamente, cuando alguien nos dice un plazo de menos de 3 años, lo enfocamos ya directamente a cuenta de ahorro. Consideramos que a menos de 3 años vista, cualquier inversión, aunque tenemos un perfil cero, pero ese perfil cero está invertido en bonos, básicamente, en renta fija, lo que se llama también renta fija, que de fija no tiene nada, o tiene poco. Entonces, pues todos sabemos lo que pasó el año pasado, pues eso no es suficiente para alguien que quiere Sí, asegurarse que ese dinero lo puede disponer para comprarse un piso o la entrada de un coche o tomar decisiones con más calma. fenomenal.
Pues creo que lo hemos cubierto todo lo que tenía pensado y que creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, siempre si queda alguna duda, las podéis poner en los comentarios y las contestaré encantada. Y estamos además en tiempo, o sea que fenomenal. Muchísimas gracias, Jordi, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Gracias por invitarme a tu podcast, que es muy, muy interesante. No, pues muchísimas gracias. Y lo dicho, si os queda alguna duda o queréis saber más de este tipo de productos, lo ponéis en los comentarios y los contestaremos. Hasta Un luego. saludo, Muchas adiós, hasta gracias. otra. Ah.